El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, y para mí, cada tic-tac era un recordatorio monótono de la rutina que me engullía. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las persianas, pintando mi pequeño apartamento con un tinte de melancolía. Otro día. Otra taza de café instantáneo. Otro trayecto en el transporte público abarrotado hacia la oficina, donde los días se fundían en una masa indistinguible de correos electrónicos, reuniones infructuosas y la constante sensación de estar en el lugar equivocado. No era infeliz en el sentido dramático de la palabra. Tenía un trabajo estable, un techo sobre mi cabeza y compañeros de trabajo con los que ocasionalmente compartía risas forzadas. Pero en lo más profundo de mi ser, un eco persistente resonaba, el eco del vacío. Era una sensación sutil al principio, como un murmullo distante, pero con el tiempo se había convertido en un grito silencioso que me despertaba en mitad de la noche. ¿Esto era todo? ¿Era esta la vida que esperaba tener? Recordaba vívidamente las promesas que me había hecho a mí misma de niña: viajar por el mundo, escribir historias que conmovieran, construir algo significativo, dejar mi huella positiva en este planeta. Esos sueños, una vez tan vibrantes, ahora parecían reliquias de una vida pasada, cubiertas por el polvo de la resignación. Se habían desvanecido, no por un fracaso estrepitoso, sino por la lenta erosión de la complacencia y el miedo. El miedo a lo desconocido, a la crítica, al fracaso, incluso al éxito. Me levanté de la cama, arrastrando los pies hacia la cocina. El reflejo en el espejo del pasillo me devolvió la imagen de una mujer de 40 y tantos años, con ojeras leves y una expresión que denotaba más cansancio que alegría. No era fea, pero tampoco irradiaba la vitalidad que recordaba de mi juventud. ¿Cuándo me había vuelto tan predecible? En el tren, observaba a la multitud. Rostros impasibles, algunos absortos en sus teléfonos, otros con la mirada perdida en el horizonte. ¿Eran todos prisioneros de su propia rutina? ¿O era yo la única que sentía esta punzada de anhelo por algo más? Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que mi vida continuara así, sin cambios, hasta el final de mis días, era más aterradora que cualquier monstruo bajo la cama de mi infancia. Ese día en la oficina, la monotonía se sintió más pesada que nunca. Cada tarea, cada interacción, era un ladrillo más en el muro que me separaba de mi verdadero potencial. Durante la pausa del almuerzo, mientras mordisqueaba mi sándwich, mi mirada se posó en un viejo cartel pegado en la pared de un café cercano. Era un anuncio descolorido de un evento de crecimiento personal de hacía años, con una frase apenas legible: tu vida es el reflejo de tus decisiones. La frase me golpeó con una fuerza inesperada. No era el cartel en sí, sino la verdad innegable que contenía. Mis decisiones. O, más precisamente, la falta de ellas. Había permitido que la inercia tomara el volante de mi vida, que el miedo dictara mi camino. No hubo un gran error, solo una serie de pequeñas renuncias, de quizás mañana, de no estoy lista. Esa noche, no pude conciliar el sueño. El eco del vacío se había transformado en una voz clara, insistente. No era una voz de reproche, sino de urgencia. Me hablaba de los sueños olvidados, de las pasiones enterradas, del potencial sin explotar. Me levanté de la cama y me dirigí a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. Pero algo dentro de mí había despertado. No sabía qué hacer, ni por dónde empezar. El camino hacia el cambio parecía una montaña imponente, envuelta en niebla. Pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de escalar esa montaña, por aterradora que fuera, se sentía más emocionante que la perspectiva de quedarme en el valle. Una chispa, minúscula pero real, se había encendido en mi interior. Era la semilla de la inquietud, el primer indicio de que un giro de 180 grados era posible. Estaba a punto de descubrir que el cambio definitivo no comienza con un plan perfecto, sino con una decisión imperfecta, pero inquebrantable, la decisión de no seguir siendo la misma. La decisión fue un susurro, apenas un eco en la vastedad de mi confusión. Pero estaba ahí, una pequeña brasa en la oscuridad. Los días siguientes a esa noche de insomnio fueron extraños. La rutina seguía siendo la misma, pero mi percepción había cambiado. Era como si, de repente, el mundo se hubiera vuelto más nítido, y con esa nitidez, la disonancia entre mi vida actual y la vida que anhelaba se hizo dolorosamente evidente.
Un martes cualquiera, mientras esperaba el café de la mañana en la misma cafetería de siempre, mi mirada se desvió hacia una estantería polvorienta en la esquina. Había un pequeño libro con una portada desgastada, casi escondido entre revistas viejas. Su título, en letras sencillas, decía, El poder de la hora. Nunca había sido de leer libros de autoayuda, los consideraba clichés superficiales. Pero algo me impulsó a tomarlo. Quizás fue la curiosidad o la desesperación por encontrar algo, cualquier cosa, que me sacara de mi letargo. Lo compré sin pensarlo demasiado. Esa noche, en lugar de encender la televisión, abrí el libro. Las primeras páginas fueron un desafío. Eckhart Tolle, el autor del libro, hablaba de la mente, del ego, de la presencia. Conceptos que me parecían abstractos y lejanos a mi realidad de facturas y plazos de entrega. Pero a medida que avanzaba, frases sueltas comenzaron a resonar en mí como campanas lejanas. Tu vida es ahora. No ayer, no mañana. La mayor parte de tu sufrimiento es creada por tu mente. Era como si alguien hubiera puesto palabras a esa sensación de vacío que me perseguía. No era la falta de cosas, sino la falta de presencia. Siempre estaba pensando en lo que debía hacer, en lo que había hecho mal, en lo que podría pasar. Nunca estaba realmente aquí. El libro no me dio un plan de acción, ni una lista de pasos para el éxito. Me dio algo fundamental, una nueva forma de mirar mi propia mente. Días después, una conversación casual en el trabajo se convirtió en otra de esas semillas. Mi compañera de cubículo, Laura, una mujer unos años mayor que yo, siempre me había parecido tranquila y serena, a pesar de la presión del ambiente. Ese día, me quejé de un proyecto particularmente estresante. Laura me miró con una sonrisa suave. Elena, ¿alguna vez te has detenido a pensar si el estrés viene del proyecto en sí o de cómo lo estás percibiendo?, preguntó. Me quedé en silencio. Nunca lo había considerado así. Para mí, el estrés era una consecuencia inevitable del trabajo. Hace unos años, yo estaba igual que tú, continuó Laura, su voz baja y reflexiva. Me sentía abrumada, atrapada. Hasta que decidí que no podía seguir así. Empecé a buscar formas de cambiar mi mentalidad, de encontrar paz en medio del caos. Y créeme, se puede. Me contó brevemente sobre un curso de meditación que había tomado y cómo le había ayudado a gestionar sus emociones y a encontrar un propósito más allá de la oficina. No me dio un sermón, solo compartió su experiencia con una autenticidad que me desarmó. Por primera vez, vi a alguien que había estado donde yo estaba, y había encontrado una salida. No era una gurú inalcanzable, sino una persona normal, con un trabajo normal, que había decidido vivir de una manera diferente. Estas pequeñas interacciones, el libro, la conversación con Laura, no fueron explosiones dramáticas. Fueron más bien como gotas de agua cayendo sobre una roca, erosionando lentamente las capas de mi complacencia. Empecé a observar a la gente a mi alrededor con otros ojos. Noté a aquellos que parecían irradiar una energía diferente, una chispa que yo había perdido.